Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Ya saben ustedes, como siempre, aquí en el horario estelar de Canal N. Y hoy día se sesionó por primera vez la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Y pues el congresista Harvey Colchado, de Ahora Nación, que supuestamente iba a integrarla, declaró lo siguiente, que ha tenido también consecuencias. Coincido con usted en que acá no se debe blindar y dar concesiones. Tenemos que demostrar nosotros los diputados, los congresistas, de que se debe trabajar con ética y transparencia. En ese marco, he recibido cuestionamientos, como es de público conocimiento, he combatido la corrupción en el poder durante toda mi carrera y he sido denunciado por ello injustamente. Una de ellas es el caso que acaban de notificarme, que existe un requerimiento de acusación que está llegando a un juzgado penal. ¿Qué dice el artículo 24, numeral D del reglamento del Congreso? Señala de que no es impedimento para un diputado o un senador integrar una comisión como la de ética. Sin embargo, en aras de que se pueda trabajar con tranquilidad, en un buen clima, yo pongo mi nombramiento como integrante a disposición del Pleno, para que sean ustedes los que decidan mi continuidad como integrante de esta comisión. El congresista Harvey Colchado, en consecuencia, todo indica, no integrará la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. De otro lado, Datum, o El Comercio, publicó ayer una encuesta que contrató con Datum sobre varios aspectos, pero sobre todo, y el tema más importante, es la aprobación, la popularidad que tiene en estos momentos la presidenta Fujimori. Dice, aprueba la labor que viene desarrollando Keiko Fujimori como presidenta de la República, aprueba 60%, desaprueba 24%, no sabe 16%. Esto es importante porque evidentemente marca un contraste con lo que registraron las ánforas en la segunda vuelta. La señora Fujimori ha llegado al poder y hay un sector de la población que no votó por ella, pero que en este momento la apoya para que pues lleve adelante lo que ha ofrecido. Ese apoyo se consolidará en la medida en que los ofrecimientos se vayan cumpliendo. Pero en fin, para hablar precisamente sobre el gobierno que se ha estrenado, estamos con uno de los ministros de Estado, el actual titular de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey. Rafael, ¿cómo estás? Mario, bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por darte un tiempo para venir a responder a las preguntas. ¿Cómo así? ¿Cómo así te buscaron, te animaste? En fin, sí. Tú has estado en la plancha con qué, con algún momento. En el 2011. Hace mucho, en otra vida. Sí. Pero ¿cómo así en este trance, en esta coyuntura? Sinceramente, repetiré lo que le he dicho a todo el mundo. Yo estaba decidido a no regresar a la vida política activa. Estaba muy tranquilo, jubilado, con mi pequeña empresa de consultoría. Y bueno, me llamó Lucho Galarreta primero y después Keiko Fujimori y me agarraron, no sé... ¿Completamente por sorpresa? Totalmente. Totalmente por sorpresa. No solamente no me imaginaba, sino que además de primera intención les dije que no. Que sí. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo antes del 28 de julio ocurrió esto? Poco más de un mes. Poco más de un mes. Sí. Y te fueron ablandando, digamos, a lo largo de un mes. Bueno, no fue tantos días. Sí. Me di por vencido un poco demasiado rápido, vamos a decir así. Pero bueno, la verdad que no, a nadie le debe apetecer hacerse de la responsabilidad que me ha caído. Pero una vez que la acepté, ya estoy, digamos... Encima del caballo. Encima del caballo, ¿no? Ok, pero tú has sido ministro de Defensa, has sido ministro de producción primero. Y ahora tienes esta otra responsabilidad. Sí. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Sí, bueno, se parece porque es finalmente, perdón, porque los teléfonos no paran. Así es. Disculpen todo el ministerio significa una responsabilidad muy grande. Quizá la diferencia entre los dos que he tenido oportunidad, en los que he tenido oportunidad de servir al país antes, es que quizá es el que tiene más urgencias inmediatas, digamos, ¿no? Habían problemas en producción y habían problemas en defensa también. Claro. Pero eran
asuntos que digamos que no tenían que solucionarse de inmediato y en el día a día. Por ejemplo, ahora, ¿qué tienes que enfrentar ayer? Ahora tengo las dificultades propias de la mayor parte del país. La labor propia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es asegurar la conectividad del país, tanto vial, de infraestructura terrestre, como, bueno, además ya el tema de Corpac, el tema de transporte terrestre también, pero y la conectividad, digamos, virtual, o sea, el tema de redes, ¿no? de tecnología de comunicaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay un embalse de necesidades de muchos años que no se han atendido adecuadamente, una falta de recursos que no se han presupuestado o que se han gastado muy mal y que han dejado a la caja fiscal muy afectada, como lo acaba de decir el ministro de Economía en la conferencia que ha tenido hace unos días. Entonces, claro, yo me tomé 5 o 6 días de los 10 que llevo para tratar de ordenar un poco las prioridades, pero claro, digamos, todo es prioridad, sí, pero claro, no todo se puede hacer a la vez, digamos, ¿no? Pero yo comprendo y quiero aprovechar para... Hoy vengo de una reunión, entre otros, con el gobernador de Huánuco y con el gobernador de Ucayali, que me han expuesto una serie de necesidades que vienen de años y de una serie de ofrecimientos incumplidos también durante años. Yo quiero decir públicamente que pido perdón, como les he dicho a ellos, pido disculpas en nombre del Estado peruano por ese abandono o por esa, vamos a decirlo en criollo, por esas mecidas que les han hecho. Y entiendo que no haya confianza en las autoridades, porque los han engañado mucho tiempo. La labor nuestra es recuperar la confianza. Para eso, hablar con sinceridad, hacer las cosas con toda la rapidez que se permita y, por supuesto, disminuir un poco las exigencias burocráticas y los trámites que sean posibles de disminuir para hacer las cosas más rápido, ¿no? Sí. Yo se los comenté ahora y lo digo, y hago la extensión a todos los gobernadores y a todas las regiones del Perú. Perdonen que el Estado no los haya atendido a tiempo. Ahora, ese es el propósito, ¿no? Ahora, los dos ministerios que como pararrayos han atraído la corrupción son el de vivienda y el transporte, por cuestiones de presupuesto y de tipo de responsabilidades que tienen. ¿Qué has encontrado? Así como, por ejemplo, en salud, el ministro Dyer ha dicho, en fin... No lo envidio el ministro de salud, tampoco a nadie, ¿no? Porque... a propósito de ese asunto, ¿qué has encontrado? Bueno, en muchos casos, como digo, cosas que se han podido hacer perfectamente en los años que han pasado y no se han hecho. Digamos, un poco de desidia de los gobiernos o de las autoridades en su momento. Yo tengo que reconocer que, digamos, lo he dicho también antes, pero que en los últimos meses, por lo menos en mi ministerio, en el sector que me toca, se han hecho cosas que no se habían hecho antes, y yo eso lo reconozco y se lo reconozco a quienes han estado ahí hasta hace poco. Es. Pero sin embargo, hay expectativas muy lógicas de todo el país. Entonces, me he encontrado con trámites acumulados, con bloqueos Pero bloqueos interesados, por eso es que hablaba no, yo, por ejemplo... Bueno, posiblemente alguna vez, algunos, pero bloqueos de este tipo. Déjame ponerte un ejemplo, que lo tengo anotado aquí porque quería explicarlo. La vía Libertadores, por poner un solo ejemplo, que son 330 kilómetros. Está concesionada desde el año 2025. Por lo menos 120 kilómetros de esos. Sin embargo, hubo una controversia con una empresa, concretamente Santa Gabriela, que le daba mantenimiento pero hubo un desacuerdo y se canceló el contrato porque aparentemente no se cumplían con las condiciones que establecía el contrato. Bueno, esa empresa consiguió una medida cautelar que ha paralizado cualquier posible intervención del concesionario o del ministerio. Es decir, la vía Libertadores, que está en un pésimo estado, no podemos intervenir porque hay una medida cautelar que nos lo impide. Así estamos. Otro ejemplo, en la avenida Gambetta, después de Ventanilla, no sé si recordarás, estoy refiriéndome en este caso a Lima. Así hay ese escurrimiento. Exactamente. Ahí ha habido un desentendimiento con el dueño del terreno del costado, que ya me enteré quién es.
es una persona que conozco y estoy seguro que vamos a poder llegar a un acuerdo para que nos permitan reparar el asunto. Ese tipo de nudos. Pero en el Perú, una parte es evidentemente la parte política, otra parte es la eficacia burocrática, digamos, y una tercera también de acceso a otros ministros, acceso a personas con las que puedes llegar a acuerdos más fácilmente en razones de que conoces a la gente, lo que fuera. O sea, ahí hay mucho que hacer. ¿No te has topado con cosas que sugieran corrupción, es lo que estaba preguntando yo? A ver, no que me consten. No, por eso sugieran, he sido cuidadoso con el verbo. Pero me lleva a pensar algunas cosas que sí. Lo que pasa es que no puedo en este momento comprobarlas. Y además, si me pongo a hacer yo la labor que debe hacer la Contraloría, no avanzo en lo que me corresponde. Claro, pero me imagino que uno llega a un ministerio y hace primero un estado de la situación, un balance, y dice, ok, esto es lo que estoy recibiendo, y después no me vayan a imputar a mí cosas que estaban cuando... No he hecho un listado, pero evidentemente tengo muy claro las cosas que son del pasado y las cosas que nos toca enfrentar de ahora en adelante. Son multitudes. Esa es parte de la presión diaria que tengo. Me piden, y aprovecho para pedirles comprensión a gobernadores, a alcaldes de todo el país, ¿no? Hoy han venido a mi oficina, por ejemplo, estos 2 gobernadores a los que me he referido antes y una serie de alcaldes de la zona. Pero me están pidiendo citas de todo el país. Yo lo que les pido es que comprendan que tenemos que ir, el día tiene 24 horas y entonces no podemos atender a todos a la vez ni con la misma prontitud. Pero es un ministerio en el que hay toda una presión constante, porque son necesidades urgentes en muchísimos casos. Y además de eso, se nos viene el niño, que es otro asunto adicional. Que va a golpear la infraestructura y en ese sentido las vías de comunicación. Ahí, bueno, por ejemplo, hay stock de puentes modulares para reemplazar los puentes que eventualmente se vean afectados. Está tratándose de reforzar los puentes en general de las zonas que van a sufrir especialmente por el niño. Se han comprado, no en mi gestión, antes, ya hay una cantidad de 55 puentes modulares que ya están comprados y ya están llegando, van a llegar al Perú. Había un stock de 22 puentes modulares, por hablar de un caso de puentes, ¿no? Pero tienes así cosas a lo largo y ancho del Perú, o por ejemplo una cosa más cercana, en Chancay, el puente de Chancay que se cayó, ¿no? Entonces, eso es un tema que destrabé hace poco. Me comentaron que había toda una dificultad, no sé, no quiero atribuirle a nadie la culpa, pero no se avanzaba en una serie de firmas y decisiones dentro del ministerio. Me enteré del tema, me lo explicaron y decidí y se ha resuelto. Está destrabado. Sí, está destrabado. Qué bueno. Está a la espera y ese es otro problema que tenemos todos los ministerios, a la espera de asignación de presupuesto, pero por lo menos ya está destrabado el contrato o el acta que permite que se empiecen las obras. La señora Fujimori en el discurso del 28 de julio habló de una serie de trenes de cercanía, de metro, todos son, digamos, vías de comunicación o mecanismos de comunicación que necesariamente van a caer bajo la responsabilidad del ministerio que tú conduces. A ver, la línea 2 del tren, la que está en ejecución, también ha sufrido gran parte de la demora que se ha ocasionado. No ha sido, por lo menos en la información que tengo, no ha sido culpa de la concesionaria, sino más bien de los trámites burocráticos del Estado peruano o de los tiempos que se han pasado para determinadas licencias. Entre paréntesis, después te contesto la pregunta sobre por ejemplo, las líneas 3, 4, 5 y 6. Pero déjame ponerte otro ejemplo. Me entero que por ejemplo, en lo que viene del niño, cuando uno va a intervenir como ministerio una carretera que se ha afectado, entre otras, algunas de los permisos que hay que pedir
se tiene que hacer ante los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que yo he dicho ante la explicación que me han dado es, ahí, un momentito, pidamos de una vez los permisos, no esperemos a que se malogre la carretera para recién pedir el permiso, porque aunque sea ahorraremos una semana. Si después no tenemos que usar el permiso de los municipales, ¿qué importa? Pero claro. Ese es el tipo de cosas que estoy tratando, de iniciativas que estoy tratando de tener que ayudar. La línea 3 y 4 ya está en proinversión. Hay una nueva ley que le asigna a proinversión lo que antes tenía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, la 3 y 4 ya está en proinversión para lo que la proinversión debe hacer, que ahorita sería un poco largo enumerar las cosas. La 5 y la 6 está en planificación técnica de nuestro ministerio, justamente para que después, una vez hecho lo que hay que hacer en la parte técnica, un expediente, etcétera, se le pase a proinversión para que convoque el liceo. ¿Y hay los fondos para todos esos proyectos? En este momento no, pero mira, estas son inversiones, entonces no quiero hablar en nombre, porque no puedo, ni debo, en nombre del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero yo considero que estas cosas no son, mejor dicho, es evidente que estas cosas no son gasto corriente, son inversiones. Sí. Además hay una promesa de la Presidenta, claro. Pero son inversiones. Entonces, para esto sí se puede, si es que se modifica el ratio de la deuda externa, que además en el Perú, gracias a Dios, es muy baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, emitiendo bonos. No sé si estoy cometiendo una por ejemplo, has dicho que no, pero yo sí creo que es factible. No se podrán construir todos simultáneamente, pero sí se pueden ir dando y por lo menos dejar la parte técnica para que ya se inicie en los años siguientes. No es que va a terminar los 5 años de este gobierno con esas líneas. Ojalá. Yo no creo. ¿No lo crees? Que en 5 años podamos terminar todas las líneas. Lo que sí creo, lo que sí estoy seguro, es que vamos a poder hacer lo que sea necesario para que esas vías, para que esas líneas sean factibles y se inicien. Los trenes de cercanía. No he estudiado el tema concreto todavía de los trenes de cercanía, pero en cualquier caso sí creo que es una necesidad imperiosa. Pero no está en marcha todavía. No. Porque también lo mencionó en el... Sí, lo mencionó, así es. Y te puedo contar que ojo, no es un ofrecimiento, pero sí es algo que me lo han dicho personas que en su momento lo supieron. El gobierno japonés, años atrás, concretamente en el gobierno de Toledo, no gracias al presidente Toledo, sino gracias a la iniciativa del gobierno japonés, habló de del deseo o la posibilidad de que el gobierno japonés estaba interesado en construir un tren en Lima-Tacna. Que sí, voy a tratar de actualizar eso, a ver si es así, pero si es así, y yo no quiero hablar de Lima-Tacna, sino del tren Tacna-Lima, porque las provincias son primero. Y voy a tratar, por ejemplo, también, disculpen si es si digo una tontería, pero por ejemplo, la nueva carretera central está pensada iniciarse con lo que se llama el túnel de Pariachi por Lima. Pregunto, ¿y por qué no iniciamos la carretera en Junín? O sea, de Junín para Lima. A la inversa, sí. A la inversa. Primero las provincias, que son las que normalmente han estado más retrasadas. Son ideas en bruto, pero que te transmiten un poquito la intención que tenemos. ¿Qué hay del tren ofrecido por la Municipalidad de Lima para llegar a Chosica y que encontró algunos desencuentros? Los vagones del tren son propiedad del municipio de Lima. Sí. Y el Ministerio de Transportes, porque hubo problemas precisamente, o por lo menos Rafael López Aliaga identificaba los problemas con quien encarnaba pero no es un gobierno. Problema del ministerio, es un problema que está viendo ahora. ¿Ustedes no van a intervenir? Bueno, cuando nos toque sí. Sí. Pero es un tema que está viendo Proinversión en este momento. Y a propósito, ya que hablamos del gobierno municipal, los peajes y lo que ha ocurrido con los peajes determina que no sabemos quién va a hacer el mantenimiento de las carreteras. Por supuesto, ese es uno de los gravísimos inconvenientes de lo que ha surgido, de lo que ha sucedido, por supuesto. Y encima, la preocupación que tengo como peruano, no como ministro de Transportes, sino como peruano, porque no es un tema que le toque a mi sector, pero ¿Para nada van a tener ustedes alguna injerencia en lo que ocurra si comienza a deteriorarse? Si el próximo alcalde de Lima, o el actual,
me pidiera que hiciera lo que pueda estar de mi parte, por ejemplo, para evitar perder los arbitrajes multimillonarios que podríamos perder, yo estoy dispuesto a hacer lo que yo pueda. Pero no es un tema del Ministerio de Transporte, es un tema del municipio de Lima, que afecta al país, porque los arbitrajes los vamos a pagar todos los peruanos. Al final lo paga el Estado peruano. Todo, claro. O mejor dicho, el Estado, acuérdate, el Estado peruano con no el tiene dinero plata de los contribuyentes. Exacto. El Estado no produce un No, solo. lo que quiero decir es que no se concentra en el municipio, sino que al final irradia a todo el Estado peruano. Así es. Bien, algunas preguntas ajenas al sector y que tienen que ver más bien con la posición política del gobierno, porque ser ministro en realidad no solamente significa estar asociado a un sector. ¿No? ¿Qué te pareció el salvoconducto a Betsy Chávez? Mira, lo que ha primado para mí, la sensación que es, ya resolvimos un problema. O sea, a ver, Betsy Chávez en sí mismo no debe de ser un problema para el país en este momento. Betsy Chávez es una persona particular. De acuerdo, hay todo un tema de fondo por su participación en el golpe de Estado. De acuerdo. Pero vale más las relaciones diplomáticas con una... ¿Pensabas así hace 2 meses también? Sí, sí. No, o sea, no, la verdad que no había pensado en el... Digamos, no me había puesto en la circunstancia de pensar si a este gobierno iba a tomar esa decisión o no. A mí me parece que resuelve, o mejor dicho, alivia el camino para atender asuntos realmente más importantes y más productivos para el país. ¿Te preocupa la filtración del borrador de lo que se iba a solicitar como, digamos, facultades extraordinarias al Congreso? Toda filtración es indebida, falta la ética. Ahora, no era una cosa que estuviera reservada, ¿no? No es una cosa que fuera secreta ni nada por el estilo. Bueno, si no se habla de filtración, ¿no? Bueno, efectivamente, quizás no es propiamente una filtración. Lo que pasa es que es un tema que es un borrador con el que se está trabajando, y lo que pasa es que algunos pensaron que era inminente, que lo íbamos a presentar de inmediato al Congreso, cosa que no es así, se está pensando bien y razonable. Por otro lado, yo soy, con la experiencia que tengo de 26 años en el Congreso, yo soy de los que piensa que el Congreso tiene el derecho de otorgarnos o no las facultades. Y yo no en el Ejecutivo no tenemos que ofendernos. Evidentemente que procuraremos ponernos de acuerdo con la mayor parte de personas en el Congreso que nos permitan hacer uso de esa facultad y que nos la den y que la hagamos buen uso. Pero bueno, yo respeto la opinión de cualquier congresista. En ese sentido, quizá el haber sido congresista me ayuda a tener haber visto la cosa desde las 2 orillas. Así es. El hecho de que no se hayan reducido finalmente los feriados, bueno, no me vas a decir que te ha dejado insatisfecho. Pero yo sí, pero ya entiendo que han dicho que se pasa a los viernes o a los lunes. Claro, a los lunes, sí. Sí, me parece lógico, ¿no? Yo sí creo que es demasiado feriado. Ok. Yo sí creo eso. Sí. Yo sí creo. Pero lo otro es una decisión que no me corresponde, como no me corresponde, no le he dedicado tiempo a eso. Pero es una decisión del gobierno que es una decisión a eso voy. Sí, claro. Empezaba toda esta reflexión. Por tanto, la apoyo, lógicamente. Sí. Yo sí creo, soy de los que piensa que hay demasiados feriados en el Perú. Como creyente sí creo que hay algunas fiestas religiosas que por tradición y por lo que fuera deben mantenerse, pero me parece bien que se trasladen las que se puedan efectivamente al día lunes. ¿La elevación de la remuneración mínima vital te ha parecido adecuada? Mira, tengo que preguntar eso ahí, pues no me pones en compromiso. Está muy bien, Mario, que me preguntes, porque tienes toda la razón. Sí, pero creo que ha puesto unos plazos. Claro, o sea, han ido adelante y después han tratado de atenuar las medidas como si hubiera, a pesar de que el señor Galarreta ha negado, como si hubiese habido algún tipo de discordia dentro del gabinete. No ha habido ninguna, pero lo que sí me consta es que ha habido sorpresa de todo el mundo de ver las finanzas públicas tan críticas como las ha dejado el anterior gobierno, eso sí. Y como lo he dicho en el Consejo de Ministros y lo vuelvo a decir ahora, yo evidentemente
no le deseo a nadie el sacrificio que significa ser ministro de Economía en este país. Sí. Es 1000 veces peor que cualquier otro ministerio, porque la presión ahí sí que es no solo del general, sino también de los demás ministerios, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Mario, al gracias ministro a ti. de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, por habernos atendido, y esperamos tener ocasión de Cuando quieran. hacer otras entrevistas durante Yo me permanencia en el... Sinceramente me he escondido en los últimos, Sí. en los primeros días, porque primero quería un poco empaparme más de los asuntos. Ahora estoy empezando a dar entrevistas. Gracias. Muy bien, agradecemos que creo la primera haya sido aquí. En este caso sí. Sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. De niña, Guaira creció entre el fogón y el quechua de su abuela, soñando con ser profesional. La universidad va a ser un paso gigante. Pero al crecer, la depresión y la falta de recursos quebraron su confianza. Mis estudios eran mi escudo. Mi escudo se rompió. Aún así, siguió adelante. En ese camino, la beca pregrado de las Bambas le dio el respaldo para continuar. La beca llegó en un momento crítico para mí. Hoy estudia ingeniería geológica y como ella más de 400 jóvenes acceden al programa de becas de las Bambas, que financia íntegramente sus estudios y manutención junto con acompañamiento académico para llegar más lejos. Confía en ti, lánzate con miedo, pero avanza. En las Bambas hacemos minería para el progreso. Shougang mantiene una política de protección y cuidado del medio ambiente como uno de sus ejes principales. Con una inversión de más de $25 millones, ha implementado sistemas de control de emisiones de material particulado en la chancadora secundaria, en la cama de mezclas y los stock de concentrados en el proyecto de ampliación y en la antigua planta de beneficio. Se ha construido una planta desalinizadora que produce 25.000 metros cúbicos de agua tratada por día para sus procesos productivos y también una planta de tratamiento de aguas residuales para los efluentes generados en el campamento, con el fin de ahorrar agua dulce. Shougang Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Bien, y estamos ahora en compañía del presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Raúl Barrios. Raúl. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? No, a ti por acudir a ella. Bien, y entiendo que la Cámara de Comercio ha anunciado que en general respalda las iniciativas que ha anunciado el gobierno en materia económica específicamente. Sí, bueno, principalmente nosotros queremos la reducción del Estado, que el Estado pague las deudas. Tenemos un problema... ¿Y tienen la impresión de que ha dicho algo de eso? No. No, entonces, ¿qué es lo que están apoyando? Es que tienen que reducir el Estado. Primero, o sea, tenemos un problema que el Estado es muy grande, tenemos muchas barreras burocráticas, y esto es transversal. Si tú reduces el Estado, todas las actividades económicas van a empezar a funcionar. Hemos preparado un expediente para entregarle a la Presidente. Estamos esperando esta semana, nos vamos a reunir con ella, de todas las normas que puede derogar el Poder Ejecutivo sin ir al Congreso.
para derogar todos estos trámites, te piden copia de tu DNI, te piden, o sea, un montón de trámites que la verdad que no sirven para nada y lo único que generan inversión. Perdón, generan... Demora y gasto. Eso. Lo que sí nos ha gustado lo del ministro Cuba, que ha dicho que, bueno, piensa bajar la informalidad al 50%. Nosotros calculamos hoy día de estar rodeando el 80%. Sí. No va a ser fácil. Para poder justamente llegar al 50%, necesitamos, pues, quitar todas estas trabas. Nos agarró por sorpresa lo del sueldo mínimo vital. Pero esa pregunta es de cajón, digamos. Nos agarró de sorpresa. ¿Cómo se puede ir a declarar que se quiere reducir la informalidad y lo primero elevar los costos de la formalidad? Claro, porque ya, a ver, ninguna empresa formal paga el sueldo mínimo, o sea, no tenemos tanta gente calificada en el Perú y realmente se le paga a un practicante cuando entra recién a trabajar, se le paga el sueldo mínimo, pero justamente esa medida va justamente contra las pequeñas empresas. Contra las pequeñas empresas y entonces si tiene 2 trabajadores o 3 trabajadores, pues o va a tener que despedir a uno o 2 van a estar formal y uno va a entrar a la informalidad. Claro. O sea, es un retroceso. Ahora, yo supongo que el ministro puede haber hecho su estudio, algo habrán que... Yo no he visto que la productividad haya subido, entonces... No, ha sido una medida política, eso es clarísimo, o sea, no ha habido consulta con eso es lo que no nos gustó. ¿no? Que en realidad tampoco es que se llegue por planificación a una conclusión. Mejor sería que el mercado dictara el nivel de los sueldos, pero... No se dijo nada de Petroperú, pero la elección de Oliver Stark sí estamos totalmente de acuerdo, porque él iba por esa línea de reestructuración. Tenemos un problema también con Petroperú. Salió el anterior presidente a decir que todo era una maravilla, que habían generado utilidad y que estaban al día en los pagos. Claro, dijo el pago de los bonos, pero no habló de los empresarios en el Perú. Tenemos un gran problema social en el norte porque los pequeños empresarios están impagos por Petroperú. Hay una deuda más o menos de $300 millones. Sí. Que yo espero que lo primero que vea Oliver Stark es ponerse al día con todos estos, con las empresas peruanas que les están adeudando a muchas empresas, ¿no? Lo mismo es, bueno, hoy día lo he escuchado a Luis Dyer diciendo que no hay plata. La deuda que hay en el sector salud es de como 600 millones de soles. O sea, el problema que va a tener es que los proveedores no le van a querer vender medicamentos si es que no pagan las deudas que se tienen actualmente. Y es en todos los sectores, el Ministerio de Transporte, o sea, todos los ministerios se han vuelto malos pagadores y abusivos, ¿no? Bueno, y eso es corrupción, porque te llaman por teléfono un tercero que no conoce y dice, yo tengo la solución, pero... 2% y a ustedes pagan su factura en 48 horas, ¿no? Entonces hay demasiada corrupción y eso es lo que tenemos que ver cómo lo solucionamos. Han mencionado ustedes también el problema de salud. Sí. Sobre el hecho de que hay que pagarle a los proveedores más de 400 millones de soles. Correcto. Y por eso ya no se le quiere vender a salud. Ahora, el problema de salud es que yo respeto a los médicos, yo sí estoy de acuerdo con lo que han puesto a Luis Dyer en el Ministerio de Salud, porque necesitamos automatizar todo, o sea, necesitamos que el medicamento esté en el momento que el paciente lo necesite, que haga el stock, que se compre bien, y no hay ningún sistema, y salud es lo mismo, entonces tenemos que poner gente capacitada. Yo estoy de acuerdo con el señor Cheput, que todavía no elija al presidente, porque está viendo, o sea, el presidente no puede ser un médico, tiene que ser un administrador, un gestor, igual el gerente general. Porque salud tiene un ingreso de 19.000 millones de soles. O sea, cualquiera no puede manejar. Para nosotros de salud es un tema financiero. O sea, yo debería manejar las finanzas, manejarlas bien. Y si te quieres operar, aportas de salud, te quieres ir a operar a Miami, pues yo debería poderte pagar la clínica en Miami. O sea, porque 19.000 millones es mucho dinero, pero el problema es que se va en gasto corriente, en pagar planillas, está sobredimensionado. Si vas a las oficinas de salud vas a ver toda la gente ahí arrumada. O sea... No, y en general el sector salud, lo que ha dicho el ministro Dyer es muy preocupante. Ha hablado de que no hay interconexión, de que ha encontrado no sé cuántas jeringas. Todavía no ha encontrado todo lo que hay. No, pero por supuesto, o sea, él va cantando lo que se va topando en el camino, ¿no? Y me parece muy bien que lo diga, porque yo sé que lo han criticado, ¿no? Que el ministro tiene que ir y mirar, porque si le pasan el informe le dicen que todos los equipos funcionan perfectamente. Sí. Y claro, hay que ir al sitio y ver que efectivamente no están funcionando y encima son alquilados. O sea, por supuesto, equipos alquilados que no funcionan, locales alquilados, digamos, innecesariamente, porque se ha dejado la posta original.
me parece que ha dicho que el 40% de las postas no tienen título de propiedad y de eso se deriva la circunstancia de que no tengan agua y desagüe. Es decir, y está pagando almacenamiento por medicamentos. Eso también ha encontrado el algodón, las gasas que tienen para... Ha hablado de que hay un medicamento en Tumbes que tiene para 15 años. Va a ser que ha encontrado algodón igual. O sea, todas estas compras... Lo que pasa que están haciendo compras menos de 8 UITs, entonces se salen de la ley de contrataciones y van haciendo todas estas compras donde están las coimas. Pues. O sea, el tema es complicado. Y no podemos exigirles pues que en una semana, en 15 o en 30 días solucionen el problema. Esto tiene por lo menos un año para que se empiece a ver resultados, porque la verdad que hay demasiado personal, hay demasiada corrupción. ¿Y tú ves la decisión política de parte del gobierno y singularmente de la señora Fujimori de avanzar en ese sentido? Porque, por ejemplo, el asunto de los feriados que comentábamos hace un momento con nuestro invitado anterior, el ministro Rey, evidentemente ahí hubo un retroceso por temor político. Definitivamente, sí. Nosotros no estamos de acuerdo... Un temprano retroceso, sí. Nosotros no estamos de acuerdo con tantos feriados, porque, a ver, las empresas, podemos torearlo, bueno, es bueno que lo hayan pasado por lo menos como... O sea, están atenuando el efecto negativo. Temporalmente se lo están atenuando porque, claro, el viernes cortadas, porque las empresas trabajan los sábados, muchas empresas trabajan los sábados, entonces, que lo hayan pasado el lunes ya es una solución, pero el peruano, la mayoría de peruanos viven el día a día. O sea, esa persona que tú le generas un feriado, ese día no come, porque no fueron a trabajar en las fábricas o los ambulantes no fueron, no les dio de comer, o sea, se está afectando siempre al más pobre, ¿no? Sí, pero a lo que iba, ese era solamente el ejemplo más a la mano. Preguntaba yo por la presencia de ánimo, la decisión política de parte del gobierno de ir hacia las reformas que tú has mencionado, reducir el Estado, porque como síntoma, digamos, lo que ha ocurrido con los feriados indica que... Es que hay cosas que no las puedes decir pues en el discurso presidencial. No, de acuerdo, esa no es la de los feriados. Es que no sé por qué lo tocaron. Se filtró, o sea, es que se había filtrado, pero fue un retroceso. Sí, definitivamente fue un retroceso. La pregunta general entonces es, ¿tú le ves la presencia de ánimo para ir adelante o crees que esto de los retrocesos anuncia un estado de ánimo un poco dubitativo? Bueno, es que yo lo que creo que recién están midiendo el Congreso que tenemos. Y diputados lo tienen, la verdad lo tienen muy complicado. La tiene difícil, sí, claro. Y hay gente que no, o sea, por más que vean que lo que pida las facultades delegadas corresponden, por un tema de ideología van a decir simplemente que no. Y yo espero que, bueno, hay de todo en el Congreso, yo espero que sean razonables y den las medidas que necesitamos para que el Perú empiece a crecer. O sea, no puede ser que dejamos pues al 3.5 y los minerales decían que el segundo gobierno de Alan García venció los minerales. Bueno, estamos en una mejor situación y no crecemos. Y es porque el Estado no nos deja crecer. Sí, y destrabar los proyectos mineros, no solamente, digamos, los que están con problemas pero están en marcha, sino aquellos que no existen o no se han materializado por problemas políticos, también tendría que ser Ahora, y errores que se cometieron de no dar el dinero para el fenómeno del Niño, la verdad que eso ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos porque se necesitaban 22.000 millones de soles y la plata ha estado, simplemente no se ha querido dar y se ha dado para otras cosas. Finalmente, la legislación laboral peruana es una de las más rígidas y luego y ocurre que también a propósito de eso han dicho no vamos a tocar nada. ¿Qué le parece eso a la Cámara de Comercio? A ver, cada sector es distinto, ¿ok? Tú no puedes comparar a un trabajador minero con el trabajador que está en la agroindustria, que está en el campo, y tampoco puedes compararlo con uno que trabaja en una fábrica y así. Entonces, yo pienso, o sea, lo que nosotros pensamos es que deberíamos de empezar a ver la normativa por cada sector, para que el sector sea productivo. Por ejemplo, fue un error modificar la ley para el campo, la ley agroindustrial, porque no dejes de tocar lo que funciona. Sí. O sea, se exportaba 1.500 millones de dólares y hemos pasado a 14.000. Entonces, algo está funcionando bien. Entonces, eso no hay que tocarlo. Y eso es lo que tenemos que ver justamente, entrar a los sectores donde no funciona. Y sí tenemos que ver una legislación especial para
¿cómo se llama?, para los jóvenes. En ninguna parte del mundo tienes 30 días de vacaciones más 16 feriados. O sea, eso es imposible. Y las empresas no pueden cubrir esos costos. Entonces, yo entiendo que el derecho ganado, el derecho laboral, que se van a oponer, pero veamos hacia adelante. Pues la ley Pulpín, por ejemplo, fue una pena que no salió, porque estamos matando, o sea, los jóvenes no tienen trabajo, y con que tengan su seguro social, ¿ok? Y no tengan 30 días de vacaciones, sino que tengan pues 10. No importa, o sea, a los 18 años tú necesitas trabajar. Ya una persona mayor es otra cosa, pero, estamos maltratando a estos jóvenes que no consiguen trabajo simplemente por la rigidez de nuestra ley laboral. Entonces tenemos que abrir los ojos y decir, bueno, esto no funciona, y veamos pues ejemplos en el mundo que han dado muy buen resultado. Muy bien, muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Raúl Barrios, por habernos acompañado, y seguramente continuaremos conversando de estas cosas conforme el gobierno avance o no en aquello que ha ofrecido. Gracias. Gracias. Pausa y volvemos. Hola. Me comunico de Berisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cerovisión, elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. Shougang mantiene una política de protección y cuidado del medio ambiente como uno de sus ejes principales. Con una inversión de más de $25 millones, ha implementado sistemas de control de emisiones de material particulado en la chancadora secundaria, en la cama de mezclas y los stock de concentrados en el proyecto de ampliación y en la antigua planta de beneficio. Se ha construido una planta desalinizadora que produce 25.000 metros cúbicos de agua tratada por día para sus procesos productivos, y también una planta de tratamiento de aguas residuales para los efluentes generados en el campamento, con el fin de ahorrar agua dulce. Shougang Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Bien, estamos ahora en compañía de Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo. ¿Qué tal, Walter? Mario, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Y veníamos conversando hace un instante fuera de cámaras sobre el asunto de los feriados, y Walter nos dice que no son un derecho adquirido. No, claro que no son un derecho. La Constitución dice que los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado, sí, ¿no? Digamos que una vez a la semana, luego de 40 horas de trabajo, tienen derecho a descansar. Pero en ninguna parte dice que tienen derecho a tener 46 días o 16 días de feriado. Porque con ese criterio mañana aparecen otros 15 más, sí. Tenemos 31 días de descanso más 30 días de vacaciones. Eso sí no dice la Constitución. Por eso es que a través de una ley se puede recortar, modificar eso que yo he escuchado a más de un funcionario decir que es un derecho. No es un derecho, es bueno subrayar eso. Y además, permíteme dos apuntes en relación a los feriados. Los feriados no benefician a los trabajadores, a la mayoría de trabajadores, porque la mayoría de trabajadores trabajan en el sector informal. No tiene ese derecho a que le paguen por ese feriado porque sencillamente no está en planilla. Más bien lo perjudican porque los servicios que brindan dejan de ser necesarios. Ese es el segundo tema que iba a señalar. Sí. Justamente lo perjudican. De manera que este es un mito, es un supuesto beneficio falaz para un grupo muy minoritario. Creo que hay que decir las cosas con claridad. Yo entiendo que el Ejecutivo, que el Gobierno no quiere generar una tensión, me parece correcto en ese sentido, pero hay que decir las cosas con absoluta claridad. Jurídicamente ese no es un derecho.
El otro tema sobre el que conversamos brevísimamente antes de empezar la entrevista es Petroperú. Me decías que la situación de Petroperú es doblemente inconstitucional ahora. Ahora es doblemente inconstitucional. El ministro de Economía, a quien conozco y además creo que es un extraordinario economista, conoce bastante bien el sector, ha señalado que ese es el mayor de los incendios en una entrevista. Ok, le tomamos la palabra. La condición de Petroperú ahora es doblemente inconstitucional. La primera razón es que la Constitución dice que el Estado no puede hacer actividad empresarial. ¿Qué significa eso? Que no puede conducir, gerenciar una empresa. Excepcionalmente y subsidiariamente podría ser titular de una empresa o de un paquete accionarial cuando la actividad privada no está, digamos, en ese sector. Excepcionalmente. Pero nunca, Mario, nunca puede gestionarla, gerenciarla, porque la convierte en un botín como es ahora, la convierte en un espacio de repartición política, o sucede lo que está pasando en Petroperú, una costra burocrática o coopta, toma la... Y se resiste a la entrada. Y se resiste y se resistirá, gobierno, por sí. supuesto. Y no hay estímulo para que se conduzca en interés de la nación. Y tampoco de accionistas, porque no se conduce como una empresa privada. Entonces jamás, por esa razón, jamás puede conducirlo el Estado, porque dice la Constitución que el Estado no hace actividad empresarial, entiéndase, no gerencia una empresa. Y ahora, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha dicho que el equilibrio fiscal también es un derecho intergeneracional. Para que tus televidentes nos acompañen, lo entiendan. ¿Eso qué quiere decir? Hay generaciones que todavía no pueden votar, que son adolescentes, que son niños o que no han nacido. Y a ellos les vamos a poner sobre sus espaldas las deudas que hoy día políticos irresponsables, ¿no?, han venido tomando y han generado una deuda de casi 7.000 millones de dólares. Esto es más de 20.000 millones de soles, deuda y la van a tener que pagar a través de sus impuestos, los contribuyentes. No solo la deuda, sino los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda también. ¿No? Por eso es cuando dice que se carga, porque a veces la gente no se figura cómo es que va a estar sobre los hombros de los ciudadanos esa deuda. Está de esa manera. Están construyendo deuda que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes que están en el colegio actualmente, que no han votado, que no han decidido. El tribunal que ha dicho que esa es una garantía de las futuras generaciones. Sí. Esa tesis, Mario, aquí en tu canal la planteamos nosotros, y me alegra que la haya tomado el tribunal en esta sentencia, cuando presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el de Arequipa, sí. Contra el decreto de urgencia 0013. Entonces, yo creo que podría el tribunal ahora ocuparse de esta demanda que presentamos y creo que allanaría el camino de las demandas de inconstitucionalidad que ha planteado, que dicen que van a presentar el ministro de Economía, o probablemente más de un sector. Ok, pero eso nos lleva al terreno político, sobre el que hablaba con nuestro invitado anterior. Hay reformas que uno ve necesarias y que irían en consonancia con lo expresado por la señora Presidente en el mensaje del 28 de julio, pero el problema es la presencia de ánimo política para llevarlas adelante. Y hay elementos, como por ejemplo el de los feriados, o digamos, está muy bien el regreso de Oliver Stark a Petroperú, pero... Estupendo. Pero no es que dice, hemos llegado acá y vamos a cortar esta sangría pasado mañana. Hay elementos que hacen por lo menos dudar de la decisión política de este gobierno de ir adelante con esas, que son dificilísimas. Nadie dice que sean fáciles. ¿Qué es la política? Es el arte de hacer posible material aquella parte del programa que las circunstancias hacen posible. Entonces, la presidenta ha dado dos mensajes que a mí me parecen importantes. Primero, ha dicho que ha encontrado un Estado devastado. No hay gobiernos que tengan éxito en estados que fracasen.
De manera que está muy bien que pretenda reconstruir, reformar, hacer eficiente el Estado. Primera cuestión. Segundo, para eso ha adoptado una posición, ha hecho un gabinete principalmente político. Ese gabinete político no es solo político, son políticos que tienen experiencia. Un político con experiencia tiene capacidad de plantear las políticas públicas, exponerlas, salir a los medios, ir al Parlamento e interrelacionarse mejor, ¿no es cierto? Y también servir de valladar o foso de protección a la propia presidenta, porque de lo contrario, en situaciones de crisis o tensión, ella tendría que pagar con su capital político lo que va a suceder. Muy bien, pero eso hay que ponerlo, ese valor político, esa fortaleza política hay que compaginarla con elementos técnicos y con objetivos que tienen que cumplirse, porque le van a exigir que se cumpla aquello que ha dicho. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio. Yo entiendo que aquí hay un poco de tranza y avanza, como dirían en México, ¿no? Tranza y avanza, es decir, hay que hacer ceder para avanzar, porque si generas tensión de la noche a la mañana, este capital político con el que ha ingresado podría desbancarse rápidamente. Entonces, es un equilibrio delicado ese. Creo que he entendido que estamos en un momento muy político y por eso ha puesto un gabinete político con experiencia. Veremos si de aquí a los siguientes meses este gabinete tiene capacidad de gestión. Yo creo que sí, en los hechos lo veremos, ¿no? Sí. Finalísimamente, el actual defensor del pueblo ha hablado sobre los problemas que ha generado los casos de lavado de activos. No sé si lo tiene presente. Acabo de ver que ha sido colgado el día de hoy ese informe, recién, pero a mí me llama la atención. Es verdad, me llama la atención por varias razones. A ver. Primero porque en el ranking de prioridades de la Defensoría, a mí me parecería que está el tema de salud, el tema de educación, el tema de anemia, el tema del fenómeno del niño. Este es un tema que yo no digo que no se pueda abordar, pero hay prioridades. Te voy a contar una anécdota rapidísimo. ¿No? Por favor. El 28 de julio, cuando asumió Castillo, a mi costado se sentó Cerrón. Y Cerrón me dijo, defensor, yo también soy un ciudadano que tiene derechos, me dijo, y me empezó a contar de sus problemas, en fin, ¿no? Que la Defensoría defiende a todos los ciudadanos. Sí, lógico. Sí, le dije, pero principalmente a los más vulnerables. Y yo no te veo muy vulnerable, le dije. A ver, extrapolando conceptos. La Defensoría defiende de los derechos de las personas más vulnerables. Escolares, personas enfermas, adultos mayores, violencia contra la mujer. Este tema no lo he leído, pero me da la impresión que si hacemos un ranking de urgencias y prioridades, no estaría entre los primeros. Muy bien. Tenemos otra entrevista pendiente, ha sido un poco breve la nuestra, pero seguramente lo tendremos nuevamente ahora que ha regresado al país, porque ha estado un tiempo afuera, al ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Gracias. Gracias. Pausa y volvemos. Chauvin mantiene una política de protección y cuidado del medio ambiente como uno de sus ejes principales. Con una inversión de más de $25 millones, ha implementado sistemas de control de emisiones de material particulado en la chancadora secundaria, en la cama de mezclas y los stock de concentrados en el proyecto de ampliación y en la antigua planta de beneficio. Se ha construido una planta desalinizadora que produce 25.000 metros cúbicos de agua tratada por día para sus procesos productivos y también una planta de tratamiento de aguas residuales para los efluentes generados en el campamento, con el fin de ahorrar agua dulce. Chauvin Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, en Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz.
Y a las 22 horas, Al Final del Día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Muy bien, y estamos ahora en contacto con el periodista colombiano de Cali, Raúl Ramírez, para conocer las últimas noticias sobre el terremoto que tuvo lugar esta mañana, en Colombia. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. Saludo cordial para ti y todos tus televidentes de este prestigioso programa de N Portada. Muchas gracias. Bien, cuéntenos, ¿cuáles son las últimas noticias? A propósito de fallecidos, lo último que supimos es que eran 111, ¿ese número ha continuado incrementándose? Sí, Mario, ha lamentablemente continuado incrementándose a medida que avanzan las labores de rescate por parte de los grupos de socorro. Sí. Hasta el momento en el país se contabilizan 132 fallecidos. Se ha registrado este mayor número de fallecidos en los departamentos de Risaralda, capital Pereira, también en el Valle del Cauca, en su capital Cali, en Bogotá. También hay un número grande de fallecidos en la capital del departamento de Caldas y Manizales. De estos, otras ciudades principales, intermedias es donde más se ha registrado este número de fallecidos. Ha habido réplicas importantes, porque cuando se produce un terremoto de esa intensidad, generalmente, pues luego vienen réplicas a veces casi tan fuertes como el movimiento original. Sí, el sismo, recordemos, se registró esta mañana a las 7:34 de la mañana. Sí. Tuvo una intensidad en la escala de Richter de 7.4 grados y una profundidad de 90 kilómetros, lo que lo hizo bastante fuerte y una característica que fue un sismo muy prolongado. Yo diría que duró más de un minuto y el pánico fue enorme en estas 4 ciudades. Yo estaba a esa hora en mi apartamento, en el tercer piso, y se sintió muy fuerte. Yo pensé que había llegado la hora final. Bueno, por fortuna no llegó, pero infortunadamente cuando ya salí a la ciudad, aquí en Cali, los daños fueron devastadores en varios puntos de la capital vallecaucana. Recordemos, Colombia está dividido en departamentos y Colombia tiene 32 departamentos. En 4 departamentos, como les digo, Cundinamarca y su capital Bogotá, Risaralda y su capital Pereira, Manizales, el departamento de Caldas y su capital Manizales, y el Valle del Cauca, su capital Cali, fueron donde mayor se registraron los daños. En Cali, por ejemplo, hay contabilizadas hasta el momento 32 víctimas fatales y cerca de 560 heridos. Creemos que este número de fallecidos, tanto en Cali como en Pereira, como en Manizales y en Bogotá, va a irse incrementando a medida que van a ir avanzando las labores de rescate por parte de los cuerpos de socorro, como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y también algunos voluntarios en estas capitales. Mucha gente está participando en estas labores de rescate y remoción de escombros. Muy bien, muchas gracias. Tiene que ser corto este reporte porque estamos al final del programa ya, pero le agradecemos mucho al periodista Raúl Ramírez de Cali esta comunicación con nosotros. Suerte y que las cosas mejoren. Buenas noches. Gracias, Mario. Saludos para todos. Pausa y volvemos con lo último. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Pero cada vez que amplían el Reinfo, cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. Desaparece la seguridad y la vida. Pueblo por pueblo, región por región. Arrasan con lo único que pedimos. Un lugar para quedarnos, un futuro. Un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen:
no nos borren del mapa. No nos borren del mapa. Colectivo Paz, país seguro. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, En Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al Final del Día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Shogun mantiene una política de protección y cuidado del medio ambiente como uno de sus ejes principales. Con una inversión de más de $25 millones, ha implementado sistemas de control de emisiones de material particulado en la chancadora secundaria, en la cama de mezclas y los stock de concentrados en el proyecto de ampliación y en la antigua planta de beneficio. Se ha construido una planta desalinizadora que produce 25.000 metros cúbicos de agua tratada por día para sus procesos productivos y también una planta de tratamiento de aguas residuales para los efluentes generados en el campamento, con el fin de ahorrar agua dulce. Shogun Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Muy bien, y eso fue todo en esta edición de hoy de Apretada Pauta Periodística en Portada. Nos vamos, se quedan con Angélica y primero a las 8. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Primero a las 8. Los acompaña Angélica Valdés. Les presento como cada noche nuestras principales informaciones de la jornada. Colombia fue sacudida por un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó. El último balance da cuenta de 132 muertos, 570 personas heridas, 1.500 viviendas afectadas y 7 aeropuertos con actividades suspendidas. Perú, al igual que Colombia, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico, ha indicado que esta región comparte también la placa de Nazca, por lo que recordó que debemos estar permanentemente en alerta. Nuevamente se ha suspendido la instalación de la Comisión de Ética, esto luego que el diputado Harvey Colchado solicitara ser ratificado por todos los miembros de este grupo de trabajo tras acusación fiscal. Distintas reacciones en el Congreso ha generado los chats revelados por Cuarto Poder, donde la diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, lanza duros calificativos contra la familia del expresidente Pedro Castillo. A pesar de las evidencias, ella lo niega. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, ha informado que las líneas 2 hasta las 6 del Metro de Lima forman parte de las prioridades de su sector y del gobierno. Hace algunos instantes en N Portada sostuvo que es necesario recuperar la confianza en el Estado y pidió perdón en nombre del gobierno por el abandono de las regiones.